La Biblia contiene descripciones de numerosos seres celestiales que han cautivado a muchos a lo largo de la historia. Entre ellos se encuentran los 24 ancianos, cuya existencia trasciende los límites de nuestra comprensión y percepción habituales. En una sala del trono resplandeciente en el cielo, iluminada por la luz y autoridad divina, se celebra el tribunal del supremo gobernante del universo. El relato del exilio de Juan en la isla de Patmos, donde tuvo visiones profundas, incluidas las de los 24 ancianos, sigue siendo uno de los episodios más fascinantes registrados en las Escrituras. Estos ancianos, formando un círculo alrededor del trono central, son figuras únicas, vestidas de blanco y coronadas con oro, sentados ellos mismos en tronos. El relato de Juan continúa describiendo cómo fue llevado directamente al salón celestial del trono de Dios después de entregar mensajes a las 7 iglesias. Allí contempló a Dios en su trono que brillaba como piedras preciosas. Alrededor de este trono central había 24 tronos adicionales ocupados por los ancianos, vestidos con túnicas blancas y coronas doradas. En este video exploramos las enigmáticas entidades documentadas en la Biblia. Te invito a suscribirte al canal, dar me gusta a este video y quedarte hasta el final. En un momento de reverencia, los ancianos y las 4 criaturas vivientes que rodeaban el trono se postraron ante Dios, dejando sus coronas y proclamando: «Digno eres, Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque por tu voluntad todas las cosas fueron creadas y existen». Apocalipsis 4:1. En el libro del Apocalipsis no se revelan las identidades específicas de los 24 ancianos. Sin embargo, hay un fuerte argumento de que representan a la Iglesia, en lugar de seres angélicos, como algunos podrían sugerir. Un indicador significativo de su papel es su posición en tronos, lo que sugiere que correinan con Cristo, un privilegio que se asocia constantemente con la Iglesia, descrita como reinando junto a Él. El término ancianos, derivado del griego utilizado en estos pasajes, se refiere específicamente a hombres maduros conocidos por su capacidad de gobernar, en contraste con los ángeles, quienes no envejecen y por lo tanto no serían llamados ancianos. Además, aunque los ángeles a veces son representados de blanco, este color se vincula más comúnmente con los creyentes. El blanco simboliza la justicia de Cristo, otorgada a los creyentes mediante la salvación. La presencia de coronas de oro usadas por los ancianos refuerza la idea de que no son angélicos, ya que las Escrituras no describen a los ángeles usando coronas. Por otro lado, los querubines o criaturas vivientes adoran continuamente a Dios, inspirando a los 24 ancianos a participar en la adoración. Los ancianos son vistos como delegados de los seguidores de Dios, especialmente recordando a figuras del Antiguo Testamento. Llevan coronas de triunfo y residen en el reino celestial preparado por su Redentor. Punto 2. Las ruedas. En el Antiguo Testamento, los ángeles son mencionados con frecuencia, apareciendo 108 veces solo en el libro del Éxodo. Moisés también encontró ángeles durante sus peregrinaciones en el desierto. Un aspecto particularmente intrigante de las descripciones bíblicas son las ruedas. El término hebreo para rueda se refiere a ruedas comunes, pero adquiere un significado especial cuando se relaciona con las ruedas vistas en la visión de Ezequiel sobre el trono de Dios. Esta revelación divina ocurrió cuando Dios abrió momentáneamente los cielos para Ezequiel. Esta primera visión de Ezequiel es uno de los textos más difíciles de interpretar en el Antiguo Testamento. Ezequiel comienza describiendo dónde estaba cuando tuvo la visión, utilizando símiles y comparaciones para expresar experiencias que desafían las descripciones literales.
contempló una nube imponente cargada de relámpagos y fuego que avanzaba desde el norte, dentro de la cual brillaban 4 seres radiantes. Antes de las ruedas, Ezequiel se encontró primero con criaturas conocidas como querubines. Posteriormente vio las ruedas, similares a las de un carro, pero su función y movimiento se asemejaban más a un giroscopio, capaces de desplazarse en cualquier dirección sin girar. Ezequiel fue encargado de transmitir lo inconcebible. Mientras observaba a los seres, había una rueda en el suelo junto a cada una de las 4 criaturas. Las ruedas brillaban como el topacio, y las 4 tenían el mismo diseño. Parecía que una rueda estaba dentro de otra. Se movían en cualquiera de las 4 direcciones que enfrentaban, sin necesidad de girar. Sus bordes eran altos e imponentes, y todo alrededor de los bordes estaban llenos de ojos. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando los seres ascendían, las ruedas también se levantaban. Seguían donde el espíritu decidía ir, porque el espíritu de estas criaturas estaba en las ruedas. Se movían como uno solo. Cuando los seres se movían, las ruedas lo hacían. Cuando se detenían, las ruedas también. Y cuando ascendían, las ruedas ascendían, guiadas por el espíritu dentro de ellas. Ezequiel se encontraba en medio de estas ruedas y querubines. A medida que los querubines se movían, las ruedas también lo hacían. Notó que el Espíritu de Dios estaba presente en todos estos movimientos. Ezequiel también reconoció la naturaleza omnisciente de Dios. Los numerosos ojos que describió simbolizaban la conciencia total de Dios, siempre presente en su visión de todo. Este relato extraordinario comienza con la visión de Ezequiel cuando es llamado por Dios para servir como profeta y guardián de los exiliados judíos. Esta es la primera de 4 visiones en el texto que introduce la complejidad de visualizar e interpretar lo que Ezequiel experimentó. La notable inteligencia y percepción de los Ofanim también se destaca en Ezequiel 10. A Ezequiel se le hizo comprender que el carro divino, o el trono carro de Dios, no era estático, sino que estaba en constante movimiento. Para un lector contemporáneo, tales imágenes pueden parecer extravagantes, pero es esencial entender que estas son visiones donde los elementos surrealistas a menudo superan las interpretaciones literales. Imagina el intenso escenario de un enorme elefante africano de 5 toneladas cargando hacia ti, con su trompa extendida, ojos abiertos y feroces, retumbando sobre el suelo. Imagina la inmensidad de las llanuras con nada más que hierba plana entre tú y esta bestia, mientras tu corazón late con temor. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué acciones tomarías? Considera que criaturas aún más impresionantes y poderosas que el elefante africano existieron alguna vez en la tierra. En el libro de Job, una de estas criaturas, el Behemoth, se describe como una bestia colosal. La historia comienza con un hombre rico llamado Job, que vivía en Uz con su numerosa familia y gran cantidad de ganado. Era un hombre íntegro y de gran fortaleza moral, buscando siempre llevar una vida virtuosa en estrecha relación con Dios. Alabando las virtudes de Job, Dios lo presenta como un modelo ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumenta que la rectitud de Job es solo consecuencia del favor divino. Propone una prueba, si se le permite afligir a Job con sufrimiento. Predice que Job renunciará a su fe. Dios permite que Satanás lo pruebe, aunque preservando su vida, para ver si su fe resiste la adversidad. En un solo día, Job recibe noticias devastadoras de 4 mensajeros. Su ganado, sus siervos y sus 10 hijos han perecido debido a saqueos, robos o calamidades naturales. A pesar de su inmenso dolor, Job lamenta rasgándose las vestiduras y afeitándose la cabeza,
pero sigue honrando a Dios en sus oraciones. Satán regresa al cielo, donde Dios le ofrece una nueva oportunidad para poner a prueba el carácter de Job. En medio de sus pruebas, Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad, lamentando su propia existencia. Se cuestiona el valor de la vida, que parece solo aumentar su sufrimiento, y reflexiona por qué Dios juzga las acciones humanas cuando puede cambiarlas o perdonarlas con facilidad. Job lucha con la idea de cumplir los estándares de justicia de Dios, considerando los caminos divinos misteriosos e incomprensibles. Llevado al límite por estas dificultades, Job se vuelve resentido, ansioso y temeroso. Critica lo que percibe como la injusticia de Dios, permitiendo que los malvados prosperen mientras él y otros justos enfrentan sufrimientos. Desesperado por respuestas, Job desea desafiar a Dios directamente, pero le resulta imposible acercarse a él. Sin embargo, se decide a buscar sabiduría, mantener su reverencia hacia Dios y apartarse del mal. Finalmente Dios interviene. Job había llamado repetidamente a Dios para que le hablara, y durante una tormenta tumultuosa, Dios finalmente le responde. La respuesta de Dios está cargada de ironía mientras le cuestiona, recordándole su papel como el Creador omnipotente. Describe sus actos de creación y mantenimiento del universo, preguntándole a Job si podría alguna vez emular tales hazañas. Concluye cuestionando la comprensión de Job sobre la justicia, destacando la presunción de esperar que Dios justifique sus acciones. Abrumado y humillado, Job responde: «Soy indigno. ¿Cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca. He hablado una vez, no responderé, 2 veces, pero no diré más». Este reconocimiento marca un punto de inflexión para Job. Al comprender la inmensa brecha entre el entendimiento humano y la sabiduría divina. En el siguiente intercambio, Dios cambia el enfoque de su papel como creador hacia las maravillas de sus creaciones, impregnando el diálogo con un toque de humor. Dirige la atención de Job al Behemoth, cuestionándolo como si los secretos de los grandes misterios de la vida estuvieran contenidos en estas extraordinarias criaturas. Observa al Behemoth, que hice como a ti. Come hierba como el buey. Mira su formidable fuerza en sus caderas y los poderosos músculos de su vientre. Su cola se mueve como un cedro, los tendones de sus muslos están firmemente ligados, sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros fuertes como barras de hierro. Es el primero entre mis obras, solo su creador puede enfrentarlo con seguridad. Anteriormente, el énfasis estaba en la naturaleza enigmática de la creación animal. Pero ahora el enfoque está en el asombro y la magnificencia de las obras de Dios. La verdadera naturaleza del Behemoth ha sido un tema de gran especulación entre los estudiosos durante siglos. A pesar de los debates en el mundo académico sobre las diversas características de esta criatura, 2 cosas son seguras. Era enorme y poseía un ombligo, lo que indica que no nació de un huevo. Comía hierba como un buey y su fuerza se concentraba en los músculos abdominales. Dios muestra un evidente deleite al describir a este increíble ser, destacando su tamaño, dieta y comportamiento. Esta descripción sirve para subrayar un punto. Si Job no puede compararse con una de las criaturas de Dios, ¿cómo podría siquiera esperar rivalizar con el Dios que creó al Behemoth? El término Behemoth en hebreo refleja la forma plural de Bema, que se traduce como bestia. Es concebible que una criatura así haya compartido la tierra con los humanos. Era el Behemoth un hipopótamo. Muchos estudiosos creen que la referencia bíblica al Behemoth probablemente señala al hipopótamo, uno de los mamíferos terrestres más grandes y formidables conocidos por el hombre. Esta criatura
Era bien conocida en tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos, notablemente, redujeron su número debido a la destrucción que causaban en los campos de cultivo. A pesar de ser comúnmente conocido como caballo de río, el hipopótamo está genéticamente más relacionado con los cerdos que con los caballos. La impresionante imagen de un hipopótamo con las mandíbulas abiertas es impactante. ¿O podría el Behemoth haber sido un elefante? Muchos expertos en textos bíblicos argumentan que el término hebreo Behemoth indica un animal de 4 patas, lo que sugiere que podría tratarse de un elefante. Quienes apoyan la teoría del hipopótamo pueden estar en desacuerdo. Sin embargo, considerando Job 40:23, que describe a la criatura consumiendo vastas cantidades de agua del río Jordán con su inmensa boca, la bestia descrita en el libro de Job era claramente demasiado formidable para que las personas de esa época pudieran conquistarla. Estas características no coinciden con ningún animal conocido hoy en día. A lo largo de la historia, los humanos han cazado elefantes, utilizándolos para tareas como trabajo y combate. En el libro de Job, cuando el Behemoth es descrito como la cima de las creaciones de Dios, tan poderoso que solo su creador podría enfrentarlo con una espada, se subraya su naturaleza extraordinaria. Comparado con el formidable e incontrolable Leviatán, la descripción del Behemoth sirve para destacar la humildad humana ante la majestad de Dios. Esto recuerda que los logros y el orgullo humanos palidecen en comparación con las maravillas de las creaciones de Dios. Este relato enfatiza que ni Job ni nadie más tiene la autoridad para cuestionar las acciones de Dios. El Leviatán se describe en la Biblia como una entidad masiva que habita en el agua, caracterizada por su ferocidad abrumadora y formidable fuerza. El término hebreo para Leviatán proviene de la raíz que significa enrollado o torcido. Isaías 27:1 se refiere a esta criatura como una bestia serpentina formidable, declarando: «Ese día el Señor con su espada fuerte y poderosa castigará a Leviatán, la serpiente veloz, Leviatán, la serpiente torcida, y matará al dragón marino». La reputación del Leviatán como un poderoso y salvaje monstruo marino estaba bien establecida. Celebrado por Dios, el Leviatán figura prominentemente en el Antiguo Testamento. La mayoría de las referencias sugieren que era una criatura conocida, aunque más por su temible reputación que por observación directa. El Salmo 104, 25, 26 elogia a Dios por crear una morada para el Leviatán, ilustrando el lugar significativo del monstruo marino en la creación divina. Para abordar la visión exagerada que Job tenía de sí mismo, Dios utilizó el ejemplo del Leviatán para mostrar cuán insignificante era Job en el contexto del universo. Job 41 proporciona detalles extensos sobre el Leviatán como una bestia marina tangible. Aquí, Dios destaca el inmenso tamaño, poder y ferocidad de la criatura, subrayando su estatus como una maravilla de su creación. Job 41:1-5 cuestiona si alguien podría controlar al Leviatán usando técnicas simples de pesca. ¿Puedes atrapar al Leviatán con un anzuelo o sujetar su lengua con una cuerda? ¿Puedes pasar un cordón por su nariz o enganchar un garfio en su mandíbula? ¿Te suplicará misericordia y te hablará con suavidad? ¿Hará un trato contigo para convertirse en tu siervo de por vida? ¿Puedes tratarlo como un pájaro doméstico o atarlo con correa para tus hijas pequeñas? Esta referencia subraya el inmenso poder y la naturaleza indomable de la criatura. La primera mención del Leviatán aparece en Job 3:8, donde se señala que lo maldigan quienes maldicen los días, quienes están listos para despertar al Leviatán. Esto alude a los marineros y pescadores que maldecían al Leviatán, una temida criatura marina.
de manera similar a cómo Job, abrumado por sus desventuras, maldice el día de su nacimiento. Tradicionalmente, el Leviatán se considera un monstruo marino o dragón mítico, conocido por infundir temor en los marineros y pescadores. Sin embargo, dentro del relato de Job 41, el diálogo de Dios sugiere que Él no lo ve como algo meramente mítico. Existen diversas interpretaciones sobre la identidad del Leviatán. Algunos proponen que podría haber sido una criatura prehistórica similar a un dragón que persistió hasta la época de Job, existiendo en la memoria colectiva y utilizada por Dios como figura ilustrativa. Otros argumentan que el Leviatán podría ser simplemente un cocodrilo formidable. En este pasaje, Dios busca mostrar a Job su relativa insignificancia y vulnerabilidad frente a una criatura tan poderosa, enfatizando que Job, a pesar de sus esfuerzos, no podría controlar ni desafiar al imponente Leviatán. Los querubines son seres celestiales creados por Dios y ocupan una posición prominente en la jerarquía de los ángeles, según la Biblia. Hacen su primera aparición bíblica poco después del momento crucial en que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Este evento se detalla en Génesis 3, tras la desobediencia de Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su expulsión fue para evitar que también comieran del árbol de la vida, lo que les habría otorgado la vida eterna. Para asegurar que Adán y Eva no regresaran y accedieran al árbol de la vida, se tomó una medida descrita en Génesis 3:24. Por tanto, Dios los expulsó del paraíso y colocó al oriente del jardín del Edén a los querubines, junto con una espada flamígera que giraba en todas direcciones, para proteger el camino hacia el árbol de la vida. A partir de estas referencias bíblicas, el papel principal de los querubines parece ser enfatizar la pecaminosidad humana y salvaguardar la santidad de la presencia de Dios frente a la impureza del pecado. A pesar del posible deseo de Adán de regresar al jardín del Edén, la presencia de los querubines servía como un recordatorio constante de su transgresión contra el mandamiento de Dios. De manera similar, el sumo sacerdote de Israel, quien tenía permitido entrar al lugar santísimo una vez al año y acercarse al propiciatorio, probablemente sentía una profunda sensación de indignidad, pensando: no pertenezco aquí, en la santa presencia de Dios, porque soy un pecador. Los querubines no solo se representan como entidades reales y poderosas, sino también como representaciones simbólicas de realidades celestiales. Fueron específicamente incluidos en los diseños del Arca de la Alianza y el Tabernáculo por instrucción de Dios. En Ezequiel 10, los querubines son descritos como seres con alas y manos, cubiertos de ojos y acompañados de complejas ruedas dentro de ruedas. Este capítulo, aunque solemne, destaca que el papel de los querubines va más allá de proteger los espacios más sagrados de los indignos. También afirman el derecho del sumo sacerdote a entrar en estos lugares santos portando la sangre requerida para la mediación entre Dios y el pueblo. Además, los querubines simbolizan el acceso al trono de Dios, reforzado por la humildad de los cristianos. Este acceso se ilustró de manera dramática cuando el sacrificio de Cristo rasgó el velo del templo, significando que las barreras entre Dios y la humanidad fueron eliminadas. En Isaías 14 se nos presenta una figura conocida como Lucifer, que significa portador de luz en latín y se traduce como estrella de la mañana en hebreo. Esta figura es descrita en varios idiomas como un ser majestuoso y luminoso, enriqueciendo aún más el complejo tapiz de la angelología y teología bíblicas. Adentrándonos en la intrigante figura de Melquisedec, encontramos un personaje único y misterioso en la Biblia. Aparece durante la era de Abraham,
envuelto en misterio desde su introducción. El mismo nombre, Melquisedec, evoca un sentido de enigma. Su presencia en las Escrituras es sutil, pero significativa, generando preguntas sobre su identidad y las extensas discusiones que lo rodean. Notablemente, es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La narrativa luego se centra en Abraham, de quien aprendemos el profundo significado de los nombres en la tradición hebrea. A diferencia de simples etiquetas descriptivas, los nombres en la Biblia a menudo encapsulan autoridad y significados profundos. Por ejemplo, el nombre de Adán, que significa de la tierra, refleja su creación del suelo. De manera similar, los nombres pueden indicar los roles que las personas desempeñan en las historias bíblicas, como Nabal, cuyo nombre se traduce como necio y describe acertadamente su carácter. Los nombres también pueden representar aspiraciones humanas, mensajes divinos o incluso símbolos proféticos. Al enfocarnos en el nombre de Melquisedec, encontramos su interpretación particularmente esclarecedora en Hebreos 7:2, donde significa Rey de Justicia o El Rey es Justo. Este título sugiere que Melquisedec fue un líder justo y moral, emblemático de un gobernante que defiende la equidad y la virtud en su dominio. La narrativa vincula a Melquisedec con Jesús, retratando a ambos como reyes de paz. Esta comparación se extiende a las profecías, como las de Isaías sobre el Mesías. Además, aprendemos en Génesis 14 que Melquisedec saludó a Abraham con pan y vino, consolidando aún más su papel y significado en los textos bíblicos. Génesis 14:18 presenta a Melquisedec como el sacerdote del Dios Altísimo, indicando que servía a la deidad suprema adorada por Abraham, el único Dios reconocido como el Altísimo, superior a todos los demás dioses. Esto revela que el sacerdocio de Melquisedec precede al de Aarón y los sacerdotes levíticos. Se le describe bendiciendo a Abraham en el nombre de esta deidad suprema y reconociendo que el Dios Altísimo permitió a Abraham vencer a sus enemigos. El carácter de Melquisedec está envuelto en misterio, especialmente porque las Escrituras no le asignan un principio ni un fin. Su sacerdocio es descrito como eterno, destinado a perdurar hasta el final de los tiempos. En el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Hebreos, Melquisedec es discutido extensamente. Hebreos 6:20 destaca cómo Jesús, semejante a Melquisedec, entró como precursor por nosotros, asumiendo un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 profundiza en la vida de Melquisedec, centrándose especialmente en su encuentro con Abraham. Afirma: este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. A Melquisedec, Abraham le dio la 10ª parte de todo. Su nombre significa en primer lugar Rey de Justicia, luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este pasaje resume la naturaleza enigmática y eterna de Melquisedec, comparándolo directamente con el Hijo de Dios, elevando así su estatus a un sacerdocio perpetuo. Reflexionemos sobre la posición de Melquisedec, a quien incluso Abraham, el venerado patriarca y padre de los israelitas, entregó la 10ª parte de los despojos de batalla. A pesar de la destacada posición de Abraham, como figura clave entre el pueblo elegido por Dios, reconoció la autoridad de Melquisedec al ofrecerle una parte de los despojos. Este acto resalta la notable posición de Melquisedec, pues incluso Abraham, un hombre de gran importancia, lo honró. El versículo 3 profundiza el misterio que rodea a Melquisedec al afirmar que no tuvo padres,
ni linaje, ni registro de nacimiento o muerte. Esta ausencia de historia personal subraya su semejanza con el Hijo de Dios, sugiriendo que Melquisedec sirve como precursor de un sacerdocio superior encarnado por Jesús. Además, la ciudad de Melquisedec, conocida como la ciudad de paz, se alinea simbólicamente con la paz que Jesús, el Señor, trajo al mundo. El acto de Abraham de entregar una décima parte de sus despojos a Melquisedec significa su reconocimiento y respeto por el rol sacerdotal de este último. Las Escrituras también insinúan que Abraham fue un precursor del sacerdocio levítico que emergería más tarde, trazando paralelismos entre sus acciones y el orden religioso que vendría. Por otro lado, la narrativa del ángel de la muerte en Éxodo arroja luz sobre la retribución divina. Este ángel, distinto al concepto general de un ángel de la muerte, fue el instrumento de Dios durante la última y más severa de las plagas enviadas a los egipcios, debido a su negativa de liberar a los israelitas esclavizados. Esta plaga marcó un evento crucial en la historia del Éxodo, destacando las medidas drásticas tomadas para liberar al pueblo de Dios. El Señor comunicó a Moisés sus planes para una última aflicción sobre el faraón y Egipto, declarando que no solo haría que el faraón liberara a los israelitas, sino que los expulsaría urgentemente. Moisés fue instruido para decir a los israelitas que pidieran a sus vecinos egipcios objetos de plata y oro. Luego, Moisés se acercó al faraón por última vez, explicando: «Así dice el Señor, a la medianoche pasaré por Egipto, y perecerá todo primogénito en Egipto, desde el heredero del faraón hasta la esclava más humilde en el molino, y aún el ganado no será perdonado». A pesar de la historia de Egipto, al soportar 9 plagas anteriores, la calamidad que se avecinaba era sin precedentes en su dolor. A diferencia de las plagas previas, los hebreos no serían tocados debido a su obediencia al mandato de Dios. Dios prometió una noche de juicio divino donde las casas marcadas con sangre de cordero serían pasadas por alto, salvando a sus habitantes de esta plaga. En esa noche fatídica, fortalecidos por su fe en el mensaje de Dios, los israelitas obedecieron, marcando sus puertas como se les había ordenado. Mientras transcurría la noche, quedó evidente que la negativa del faraón a escuchar las advertencias había condenado a su nación a un severo juicio divino. Fue una noche de vigilia y temor, marcando un momento crucial en la historia, tal como lo describen las Escrituras. Éxodo 12, 29, 30. A la medianoche, el Señor ejecutó su último y devastador acto sobre Egipto, arrebatando la vida de todo primogénito, desde el heredero del faraón hasta el cautivo más humilde en la prisión, incluyendo los primogénitos del ganado. Mientras la oscuridad envolvía la tierra, el faraón, sus siervos y todos los egipcios despertaron a una pesadilla de dolor inimaginable. Los lamentos de duelo llenaron el aire, ya que no hubo un solo hogar que se librara de la muerte. El ángel encargado de esta sombría tarea no mostró misericordia hacia aquellos que no estaban protegidos por el mandato de Dios. Esa noche fue una demostración profunda del cumplimiento de la promesa de Dios, cuando el ángel de la destrucción pasó por alto las casas de los israelitas, dejándolos intactos ante la muerte que azotaba a sus opresores. Es difícil comprender plenamente la magnitud del terror y el luto de esa noche, mientras los israelitas caminaban hacia la libertad, iluminados únicamente por los gritos de dolor de los egipcios. El término ángel de la muerte, a menudo sinónimo del ángel destructor, aparece en varios relatos bíblicos para describir a los agentes divinos del juicio de Dios. Las referencias bíblicas a tales ángeles no se centran en una entidad singular, sino más bien en una fuerza destructora que ejecuta la voluntad de Dios.
Notablemente, los textos hebreos no siempre especifican un ángel en estas narrativas, como se observa en Éxodo 12:23, donde el destructor se describe simplemente como el agente de destrucción. El Salmo 78 amplía aún más sobre las plagas de Egipto, atribuyéndolas a una fuerza de ángeles destructores, utilizando el término hebreo general para ángel, indicando una ejecución divina en lugar de un individuo específico. Dios también envió un ángel devastador, un emisario celestial, para impartir juicio sobre los israelitas debido a la transgresión de David al realizar un censo de la población. Desde esa mañana hasta el tiempo designado, el Señor desató una plaga en Israel, cobrando la vida de 70,000 personas. Mientras el ángel se preparaba para destruir Jerusalén, el Señor reconsideró la calamidad y ordenó al ángel que atormentaba al pueblo: «Detente, retira tu mano». En ese momento, el ángel del Señor se encontraba en la era de Araúna, el Jebuseo. Al presenciar las duras acciones del ángel hacia el pueblo, David confesó al Señor: «He pecado». ¿Qué son los serafines? Los serafines son seres celestiales creados por Dios para el servicio y la adoración. Estas entidades, dotadas de 6 alas, están perpetuamente en la presencia del trono de Dios. El profeta Isaías nos informa que los serafines son ángeles ardientes de 6 alas que rodean a Dios mientras Él preside en su majestuoso trono y lo exaltan continuamente. Isaías 6. También cumplen funciones ministeriales para el Señor y actúan como instrumentos de purificación, como se muestra en la remoción de los pecados de Isaías antes de comenzar su misión profética. La palabra serafines se menciona exclusivamente en el capítulo 6 de Isaías, donde el profeta describe vívidamente su encuentro con la asamblea divina de Dios. Aquí, Isaías observó específicamente a Dios entronizado, asistido por seres alados conocidos como serafines. Estos ángeles irradian un sentido de gozo en su servicio divino. Notablemente, Isaías los describe con rasgos humanos, como rostros, manos y voces. Isaías 6:1-2. El año en que murió el rey Usías, contemplé al Señor sentado en un trono alto y majestuoso, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Usaban 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. Estos ángeles pueden manifestarse como entidades ardientes. El nombre serafines proviene del verbo hebreo saraf, que significa arder con fuego, o más precisamente, consumir con fuego. Esta designación también puede reflejar el papel de los serafines como purificadores. Dios creó a los serafines como seres sin pecado, aunque son distintos de Dios. No debe pasarse por alto la importancia de su cercanía a Dios, combinada con su adoración exultante. Cuando los serafines proclaman «Toda la tierra está llena de su gloria», están dando un testimonio directo desde la cúspide de la esfera celestial. Desde la perspectiva divina de los serafines, es evidente que la gloria de Dios es infinita, inconmensurable, y tan poderosa que trasciende todos los límites espaciales. Su esplendor no solo impregna el cielo, sino que también se extiende por todo el dominio espiritual y llena la tierra entera. Esta manifestación de la gloria divina nos ofrece un atisbo de la naturaleza de un Dios santo. Ser santo es ser único y digno de profundo respeto. El término santo se utiliza 3 veces seguidas para describir la santidad de Dios, un patrón que aparece solo 2 veces en la Biblia y en ambas ocasiones proclamado por ángeles. Si alguien es transportado en una visión al trono de Dios y hasta los puros y santos serafines muestran una reverencia tan profunda en su presencia, ¿cuánto más deberíamos nosotros, seres imperfectos, acercarnos a Él con humildad? El respeto profundo de los ángeles hacia Dios
Nos recuerda nuestra presunción cuando entramos descuidadamente en su presencia, a menudo debido a nuestra falta de comprensión de su santidad. En Apocalipsis 4, la visión de Juan sobre el trono de Dios refleja la experiencia de Isaías, marcada por una reverencia y asombro similares. Las criaturas alrededor del trono claman continuamente: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Además, los serafines no solo ministran a Dios, sino que también actúan como sus agentes de purificación. Cuando Isaías vio que incluso los serafines celestiales se cubrían ante Dios, reconociendo su indignidad, se volvió intensamente consciente de sus propios pecados y temió por su vida. En ese momento, un serafín se acercó con un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Lo colocó sobre los labios de Isaías y declaró que su culpa había sido removida y sus pecados perdonados. Este acto subraya que los demonios son entidades individuales con características personales. Tanto Cristo como los demonios se referían a sí mismos usando pronombres personales como yo, mí y tuyo. Fue el espíritu demoníaco dentro del hombre poseído, y no el hombre mismo, el que causó la posesión. La posesión demoníaca implica que un espíritu habite en un cuerpo humano y exprese sus propios rasgos de personalidad a través de las acciones del anfitrión. Participar en actividades aparentemente inofensivas relacionadas con el ocultismo, el espiritismo y prácticas similares puede exponer a los creyentes al engaño y poner a los incrédulos en un riesgo genuino de influencia demoníaca. Las personas suelen sentirse atraídas hacia actividades ocultas o demoníacas porque parecen ser efectivas. Sin embargo, la eficacia atribuida a estas prácticas no se debe a las acciones en sí mismas, sino a la agencia de espíritus demoníacos. Los demonios buscan habitar cuerpos de la misma manera que un vándalo desea un aerosol. Usan el cuerpo como herramienta para librar una guerra contra Dios. También apuntan a los humanos porque aborrecen la imagen de Dios en la humanidad, intentando desfigurar esa imagen y hacer que el individuo sea detestable. Aunque los demonios buscan corromper la imagen de Dios en todos los humanos, sus estrategias están algo limitadas cuando se trata de cristianos. El poder de los espíritus demoníacos sobre los cristianos fue restringido por la obra de Jesús en la cruz. Todavía pueden engañar a los cristianos, llevándolos a la incredulidad, pero su influencia es limitada. Los demonios también poseen nombres personales, como se evidencia cuando Jesús confrontó a uno preguntando: ¿cómo te llamas? Lucas 8:30. Jesús probablemente preguntó el nombre del demonio para comprender la magnitud del problema, reconociendo que el hombre estaba poseído por múltiples demonios y no solo por una entidad singular. Es importante señalar que Legión no es realmente un nombre, sino una respuesta evasiva y amenazante que indica la presencia de muchos demonios. La capacidad de comunicarse mediante el habla refleja personalidad. Los demonios conversaron con Cristo y Él con ellos. Rogaron que no los enviara al abismo, un pozo profundo y sin fondo mencionado en Apocalipsis 9:1, que sirve como lugar de confinamiento para ciertas entidades demoníacas. Los demonios demostraron voluntad propia al suplicar a Cristo que no los expulsara al abismo, sino que les permitiera entrar en una piara de cerdos. Esto ilustra la autoridad suprema de Cristo, exigiendo obediencia a su voluntad por encima de la de ellos. Los demonios también exhiben inteligencia. Reconocieron a Jesús como el Señor y estaban al tanto del ministerio de Pablo, lo que llevó a un encuentro con una esclava poseída por un espíritu que le permitía realizar adivinación. Hechos 16:16-17. Los demonios son seres completamente espirituales, sin forma física, pertenecientes al ámbito espiritual,
manifestándose únicamente a través de los disturbios que causan. La Biblia también menciona grados variados de maldad entre los demonios. Algunos son más perversos que otros. Jesús, a través de su acción de expulsar demonios, demostró su autoridad sobre estas fuerzas malignas. Liberó a los oprimidos por Satanás, interrumpiendo y saqueando el dominio de éste. Número 10. La figura conocida como Lucifer se menciona en Isaías 14. Derivado del latín, Lucifer significa portador de luz, y en hebreo se traduce como estrella de la mañana. Independientemente del idioma, Lucifer es descrito como un ser luminoso, brillante y majestuoso, un ángel de alto rango. En la jerarquía de los seres celestiales, Lucifer se encontraba como un ángel principal junto a Miguel y Gabriel en los ejércitos celestiales de Dios. Sin embargo, Lucifer cometió un error crítico al decidir rebelarse contra Dios. Según relata Lucas 10:18, Jesús dijo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Conocido como maestro de la calumnia y la difamación, Lucifer intenta constantemente subvertir las diversas autoridades que Dios ha establecido, afectando tanto a la Iglesia como al mundo secular. Después de su expulsión del cielo, la rebelión de Lucifer no cesó. En cambio, se esforzó por formar su propio dominio en directa oposición al de Dios. Fue el orgullo, nacido de su propia belleza, lo que llevó a Lucifer a ser expulsado del monte de Dios. La raíz de su caída, el orgullo. Este pecado, cometido no en la tierra sino en el cielo, fue la transgresión original. No se trató de embriaguez, adulterio, ni siquiera falsedad. Fue el orgullo, un vicio que sigue siendo el más peligroso de todos. Muchos creyentes devotos podrían nunca considerar cometer pecados evidentes como el adulterio o la embriaguez, pero caen presa del orgullo sin darse cuenta de sus efectos dañinos. La belleza de Lucifer era tan grande que se enamoró de sí mismo. Su vanidad fue el catalizador que lo transformó de Lucifer a Satanás. Aunque Dios había dotado a Lucifer de poder, autoridad, belleza y sabiduría, la actitud equivocada de Lucifer convirtió estas bendiciones en herramientas para su propia ruina. Es impactante reconocer que incluso hoy, hombres y mujeres llamados y equipados por Dios pueden caer en el mismo error fatal que cometió Lucifer. Isaías 14, 12, 15 profundiza en los motivos detrás de la rebelión de Lucifer. Aspiraba a igualar el estatus de Dios, creyéndose tan inteligente, hermoso y grandioso que pensó: «Yo podría ser Dios». Las Escrituras indican que Lucifer convenció a una tercera parte de los ángeles de Dios para unirse a su rebelión y caída posterior. Los estudiosos coinciden ampliamente en que Lucifer organizaba la adoración en el cielo, poseyendo talentos musicales incomparables que continúa utilizando para engañar a las personas hoy en día. Como custodio del santuario de Dios, supervisaba los servicios de adoración celestial. Era el querubín encargado de la zona donde se manifestaba la presencia de Dios. Dotado de habilidades en la música y las artes, su éxito fue notable hasta que su rebelión lo llevó a su caída. El orgullo preparó el escenario para el conflicto. Lucifer fue expulsado de la presencia de Dios después de volverse vanidoso por su sabiduría y belleza y de planear su rebelión. Junto con él, también fueron expulsados sus ángeles engañosos. A pesar de ser posiblemente la creación más sabia y hermosa de Dios, las Escrituras indican que el orgullo de Lucifer creció en su interior, precipitando su declive interno antes de su caída final. En respuesta, Satanás, el ángel caído y adversario tanto de Dios como de la humanidad, montó una contraofensiva. Su animosidad hacia los humanos proviene de dos razones principales:
En primer lugar, al atacar a los humanos, golpea la representación misma de Dios en la tierra, ya que los humanos reflejan la imagen de Dios al resto de la creación. Incapaz de dañar a Dios directamente, Satanás enfoca sus ataques en esta semejanza divina en la humanidad. Disfruta profanar, destruir y humillar esta imagen, dedicándose incansablemente a este objetivo maligno. Los esfuerzos de Satanás están dirigidos a distorsionar y mancillar la imagen de Dios en los humanos, intentando degradar tanto su presencia física como su esencia moral y espiritual. Satanás siente un odio particular hacia los cristianos porque a través de ellos se restaura y refleja la imagen de Dios en el mundo. Sus tácticas incluyen intentar corromper y desviar a los cristianos de su camino espiritual, esforzándose por debilitar su fe y socavar su testimonio. Después de la rebelión de Satanás, Dios intervino activamente enviando a Jesucristo, quien encarna perfectamente su esencia para redimir y restaurar a la humanidad. La vida, muerte y resurrección de Cristo ofrecen salvación y la oportunidad de ser transformados nuevamente a su imagen. Esta transformación es un proceso continuo en la vida de un cristiano, conformándonos progresivamente a Cristo mientras seguimos al Espíritu Santo y sus enseñanzas. Al hacerlo, reflejamos más vívidamente la imagen de Dios, llevando su luz y verdad a un mundo que lo necesita desesperadamente. Satanás, al reconocer que no puede derrotar a Dios, desata su ira y engaño sobre la humanidad, intentando alejarlos de Dios y de la verdad del Evangelio. Sin embargo, la victoria final está asegurada por Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, la derrota de Satanás quedó sellada. Aquellos que confían en Cristo tienen garantizada la vida eterna y la restauración completa a la semejanza de Dios. Esta lucha perpetua entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, es un elemento central de la historia bíblica, destacando la necesidad de permanecer leales a Dios y resistir las tentaciones y mentiras de Satanás. Con Cristo tenemos asegurada la victoria y la promesa de una eternidad magnífica con Dios. Los animo a compartir sus pensamientos en los comentarios. Si encontraron este contenido útil, por favor, apoyen mi trabajo suscribiéndose, dándole me gusta a este video y haciendo clic en uno de los 2 videos que aparecerán a continuación para seguir viendo. Juntos podemos ampliar nuestro entendimiento y llevar más luz a otras mentes. Gracias por acompañarme hoy. Hasta que nos volvamos a encontrar, que la luz guíe su camino.